Very serious. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. El día de hoy continuamos con el programa número 3 de nuestra serie Una Colonia Celestial en la Tierra y el programa 8 de esta nuestra segunda temporada en Radio Gracia. Y tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente maravilloso, hermoso, diría yo. Vamos a estar hablando sobre el servicio amoroso al Señor. Es un gran privilegio y dentro de ese gran privilegio hay una gran responsabilidad. Cuando hablamos de servir al Señor, bajo esa sencilla frase conlleva esta hermosa responsabilidad que el Señor nos ha delegado. Como ya lo dije, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad que ha sido desatendida, por no decir desobedecida, entendemos que un siervo debe de servir. Y si un siervo desobedece en su trabajo, ha desobedecido para aquello a lo que es llamado o contratado. Y cuando un siervo desobedece, es inservible para su amo, y en este caso para nuestro Señor y su glorioso reino. El servicio amoroso al Señor va a estar expuesto por nuestro querido pastor Josué Vargas Cousin, que nos ha estado dando el desarrollo de esta serie. Pastor Josué, buena noche. Buenas noches, Pastor Adrián, y buenas noches también a todos los que están sintonizando este programa. Una vez más, como siempre, agradecerle al Señor por esta oportunidad de servicio a su iglesia, y hemos orado para que este programa pueda ser de bendición para las personas que van a estar escuchando. Un tema bastante importante y bastante desatendido, un tema de obligación, un tema de privilegio, un tema de responsabilidad, el cual en la mayoría de las ocasiones no se quiere tocar, pero habla mucho de la vida espiritual del creyente, habla mucho de nuestro concepto, de nuestra cosmovisión cristiana, habla mucho del respeto, amor sincero y diligente que le tenemos a la iglesia, al Señor, a nuestros hermanos, el ser verdaderamente útiles para su reino, el servicio amoroso que debemos de manifestar, y todo esto que, como lo dije en una breve introducción, es un privilegio y es una responsabilidad, ha sido completamente desechado y es malentendido en la mayoría de los casos. No sabe la iglesia realmente a qué nos ha llamado el Señor o cuál es nuestra labor en esta tierra, mejor dicho, cuál debe de ser nuestro desempeño aquí en esta tierra como una colonia celestial. Y bueno, pastor,
un tema necesario. Así es, pastor, es un tema bastante necesario porque, como usted bien dice, se ha descuidado muchísimo. Creo que hoy en día la mayoría de los profesantes de fe toman la iglesia como un lugar para servirse más bien que para servir. Y creo que esto es un tema que es sumamente práctico, es un tema que es indispensable que conozca todo creyente. Y muchas veces hay deficiencias, no necesariamente porque las personas tengan algún rechazo al servicio, sino porque también muchas veces no se expone esto con continuidad o claridad desde los púlpitos, y eso provoca pues que nuestras iglesias puedan tener debilidad en esto. Así es, pastor. Y es muy triste, pastor, es muy triste porque servir al Señor, y usted estoy seguro que estará de acuerdo conmigo, servir al Señor es un gran privilegio que no cualquier persona tiene en esta tierra. Y no estamos hablando únicamente, bueno, más adelante usted nos va a dar la exposición de ello, y no estamos hablando únicamente de alguien, de un ministro que predica. El servicio al Señor, y usted nos lo va a estar enseñando, conlleva muchas partes. Todos somos miembros de un cuerpo donde la cabeza es Cristo, y es lamentable, pastor, es muy triste que la iglesia de Cristo, los siervos de Cristo no quieran servir a Cristo, sino servirse a sí mismo. Y bueno, es por ello que en esta serie vamos a estar desarrollando este tema, pastor. Y si vamos a hablar del servicio, me gustaría mucho que le dijese a la audiencia de qué estamos hablando cuando decimos servir al Señor. ¿Qué es servir, pastor Josué? Sí, pastor. Bueno, esta palabra servir o servicio pues tiene cierta amplitud, ¿verdad? En su significado y usos también. Pero a grandes rasgos, pastor, podríamos hablar del servicio desde una óptica de un siervo o un esclavo con su amo. Y esa es justamente la condición en la que nosotros, los creyentes, estamos para con Dios. Y en un sentido, de hecho, todas las criaturas están para con Dios. Dios es el creador de todas las cosas, Él es nuestro hacedor y Él es nuestro dueño, ¿verdad? Pero sobre todo para el cristiano hay una relación todavía más íntima con Dios. Entonces, hablando desde esta perspectiva de un amo con un esclavo o con un siervo, eso es el servicio, ¿verdad? Es hacer la voluntad de otra persona. Y es cierto que esto puede darse desde dentro de un contexto de mera obediencia por obligación, pero vamos a ver más adelante que no es solo eso, y de hecho esto que vamos a desarrollar en esta noche también está ligado a la sumisión hacia Cristo que habíamos nosotros ya abordado en otro programa. Pero también podemos tomar esta palabra servicio, que de hecho se utilizó muchísimo para referirse a aquellas personas que atendían a las mesas de otros, es decir, personas que atendían a necesidades, y aquí ya no vemos entonces necesariamente el contexto de un trabajo por obligación, sino más bien también por voluntariedad, por disposición. Pero el servicio, pastor y queridos hermanos que nos oyen, debemos entenderlo como un trabajo. Esto es un trabajo, el servicio requiere esfuerzo, y eso es tal vez lo que hace que algunos no estén dispuestos al servicio por el esfuerzo, la fatiga, todo lo que conlleva, pero eso es el servicio, ¿verdad? Es un trabajo para el Señor, hablando desde el contexto, obviamente, de iglesia o contexto cristiano. Y el Nuevo Testamento, por ejemplo, usa una palabra que es de donde tomamos nosotros la palabra diácono para referirnos a un servicio oficial dentro de la iglesia, que como todos ustedes saben, el Señor ha dado dos oficios en la iglesia, pastores, y ha dado diáconos, y de allí se desprende también esta palabra, entonces diácono del servicio. Por eso, en un sentido, algo que todos nosotros debemos de reconocer es que todos los cristianos en un sentido somos diáconos, es decir, somos servidores, no en el sentido oficial del cargo de diaconado, pero sí en el ministerio que todos tenemos de servicio al Señor y también unos con otros. Muy bien, pastor Josué.
Pastor, usted dijo algo muy importante, es un trabajo y el trabajo requiere esfuerzo y por eso la mayoría de personas, y disculpe mi sonrisa, por eso la mayoría de personas no quiere servir al Señor, porque requiere esforzarnos para ello, requiere dedicarle tiempo al Señor, a la iglesia. Y bueno, Pastor, usted también dijo algo maravilloso que es también un servicio voluntario, un servicio con el deseo de glorificar a Dios. Pastor, desgraciadamente, en el siglo en el que estamos, y podemos ver el contexto del siglo pasado, lo que venimos arrastrando del siglo pasado, la mayoría de personas que salen de diferentes iglesias con deficiencia, en los cuales en vez de iglesia era un centro de comunión, o era un club, o para decirse un club social, donde deberían, en vez de servir, tenían o querían que fuesen servidos. Y cuando llegamos al entendimiento bíblico y hablamos del servicio al Señor, regularmente no se entiende en qué y por qué debemos servir. Pastor, yo creo, es una perspectiva muy personal, yo creo que primero debemos de entender, o el creyente debe de entender, por qué razón debemos de servir al Señor. Pastor, no sé si me pudiese ayudar con esta pregunta. ¿Por qué el creyente debe de servir a Dios? Sí, pastor, claro que es importante empezar por allí. ¿Por qué debemos servir? Bueno, como habíamos visto también recién lo que me preguntaba usted respecto a qué es el servicio, entendemos ya que es una obligación, ¿verdad? Y eso lo tenemos nosotros muy claro en la Escritura. Por ejemplo, a los creyentes en Romanos 12:11, dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora bien, esto es parte de un imperativo, es lo que el apóstol del Señor nos está ordenando a todos los cristianos, a no ser perezosos, a ser diligentes en nuestro servicio al Señor. Pero nosotros hemos de entender que el servicio al Señor no es sencillamente una obligación, sino que más bien es un trabajo de amor realizado para Dios, y que cuando hablamos de que se realiza para Dios, también estamos hablando de que tiene implicaciones para las demás personas. Por ejemplo, la Escritura nos exhorta a servirnos los unos a otros en amor, y especialmente a servir también a la familia de Dios con mucha más diligencia. Y por eso es que nosotros también podemos decir que no existe en verdad un creyente que sea inservible. Así como usted lo mencionaba al principio del programa, pastor, no existe. O sea, no congenia un cristiano con un profesante que no sirve. Simplemente es un profesante nominal. No es un verdadero cristiano aquel que tiene una vida simplemente ociosa, porque el cristiano va a buscar servir a Dios y a su iglesia. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Bueno, porque solo el hecho de nosotros autodenominarnos cristianos, estamos diciendo que somos seguidores o imitadores de Cristo. Y es en Cristo que nosotros tenemos el mayor ejemplo de servicio. Y Cristo es la razón de todo lo que nosotros hacemos, y obviamente eso implica servicio. Por ejemplo, quisiera citar algunos textos. En Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta Jesús cuando hubo un asunto entre los discípulos para ver quién era el mayor. Y entonces Jesús les responde, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto es maravilloso, pastor, porque a veces nos olvidamos de Cristo como ese verbo que fue encarnado, ese ser que estaba desde el principio en aquella gloria igual al Padre, y sin embargo dejó toda esa gloria, o no la dejó, sino más bien no tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para venir a servir a los hombres. Obviamente nunca dejó de ser Dios, como algunos suponen, ¿verdad? Pero sí vino y tomó una naturaleza humana, semejante a la nuestra. Y también vemos otro ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo, esa humildad, esa disposición al servicio en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 13 al 15. Dijo Jesús, vosotros me llamáis maestro y Señor.
y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es otro ejemplo, pastor, maravilloso de ese servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, sirviendo a criaturas como nosotros. Ahora, cuando Cristo dice esto de que ejemplo ha dado para que nosotros hagamos igual que Él, no quiere decir necesariamente que tengamos que llevar a cabo ese servicio como alguna religión hace, ¿verdad? O practica. Eso era un contexto particular de aquel entonces, pero sí nos habla de un servicio, por ejemplo, de hospitalidad, de amor al prójimo. Pero entonces, pastor, nosotros debemos de servir por lo que Dios hizo también en Cristo por nosotros, porque nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre del unigénito de Dios. Dios el Padre dio el rescate por nosotros a su Hijo y debemos servir porque somos propiedad suya y somos sus siervos. Debemos servir también, pastor, porque el servicio es parte de la adoración que Dios, por ser Dios, merece y requiere. También debemos servir porque tenemos en la Escritura, se nos enseña que nosotros tenemos el llamado a crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y nosotros entonces debemos seguir un ejemplo de servicio tal como Él nos lo ha dado en su palabra. Y si siendo el Rey de Reyes, pastor, vino a ser servido, perdón, si Él siendo Rey de Reyes no vino para ser servido, ¿por qué nosotros en ocasiones queremos sí ser servidos? Cuando más bien debemos imitar ese ejemplo de Él que no vino para ser servido, sino para servir. Y eso, estando nosotros en la misma condición en la que estaremos siempre como siervos de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos creyentes creen que pueden vivir como cristianos sin estar dispuestos al servicio. Quieren simplemente ser servidos. Ven la iglesia local como un restaurante, donde van, piden algo y listo. Es algo de conveniencia meramente, ¿verdad? Pero esta actitud, pastor, dista mucho también de lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Y si me lo permite, quisiera decir algo más, o más bien recordar, porque esta serie que hemos estado desarrollando está enfocada en el pueblo de Dios y por eso el título de una colonia celestial, ¿verdad? Para denominar a la iglesia. Entonces, nosotros entendemos que los cristianos son ciudadanos de un reino diferente, un reino en donde sus ciudadanos se están apoyando mutuamente, pero no solo se apoyan mutuamente, a veces olvidamos que tenemos una obligación los unos para con los otros, porque pastor, a nosotros los ciudadanos del reino de los cielos no nos une simplemente una nacionalidad, es decir, aquí no existe en el reino de Dios un pueblo por nacionalidades, sino que más bien lo que nos une es esa unión vital que nosotros tenemos con Cristo. Y estando nosotros en Cristo tenemos también unión los unos para con los otros. Y es bueno recordar entonces, como hablamos en el primer programa, por ejemplo, una de las metáforas que se le da a la iglesia del Señor Jesucristo, una de las metáforas que se usan para describir a la iglesia, como usted bien lo mencionó también antes, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así que nosotros entendemos que cada uno de los ciudadanos de esta colonia celestial forman un miembro particular de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y, por ejemplo, en Efesios 4:16, que es un versículo que a mí me encanta, pastor, la Biblia de las Américas, voy a leer la Biblia de las Américas, dice lo siguiente en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, y aquí está hablando de Cristo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ese versículo es precioso. Y quisiera rescatar nada más algunas cosas, pastor, que podemos nosotros desprender de este versículo. En primer lugar, vemos a la luz de este versículo que Cristo es el que construye la iglesia y que pone cada ladrillo, cada piedra viva de una iglesia local de manera sabia. Él es el que está llevando a cabo su obra en la iglesia
Y yo quiero decirle a cada uno de los hermanos que nos escuchan que en la iglesia local en donde estén ahorita es porque Dios así en su sabiduría lo dispuso. El mismo Señor Jesucristo lo ha ordenado y lo ha hecho así para que usted, querido hermano o hermana, sea aprovechable a esa iglesia local en donde el Señor le ha puesto. Otro punto que podemos resaltar de aquí, pastor, es que es el Espíritu Santo quien hace posible que nosotros, como cristianos y miembros del cuerpo, podamos tener una íntima comunión con cada miembro. Y no solo esto, sino que haya verdadera armonía. Y así que podríamos nosotros describir al Espíritu Santo como esos ligamentos o esas coyunturas de las que nos habla este versículo, que es la comunión en el Espíritu que los creyentes gozamos. Así es. Pero también podemos desprender de aquí también, pastor, que cada creyente o cada miembro tiene un rol distintivo que debe cumplir y cumplirlo adecuadamente. La versión de la Biblia de las Américas que yo leía dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces, esto significa, pastor, que los ciudadanos del reino celestial no son ociosos, no son vagos, no son perezosos, sino que continuamente están trabajando. Y por eso también se nos describe como piedras vivas, no somos simplemente piedras inertes, ¿verdad? Y en último lugar, pastor, la razón por la que cada miembro debe funcionar correctamente es porque tiene la responsabilidad de servir al crecimiento de todo el cuerpo, que es también lo que nos marca allí Efesios 4:16. Entonces, esto significa que no importa cuán privado o público sea aquella responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como miembros particulares del cuerpo, cada miembro va a estar trabajando para la misma obra y va a estar cumpliendo el mismo objetivo. Y si esto es así, pastor, y creo que así lo es, estoy convencido de esto, entonces nosotros podemos afirmar también de manera más amplia que debemos servir a Dios porque en primer lugar, Dios es nuestro amo. Así es. En segundo lugar, porque Dios como nuestro amo lo ordena. En tercer lugar, por lo que Cristo hizo también en su obra de amor por nosotros. En cuarto lugar, debemos servir también porque se nos dice en la Escritura que nosotros fuimos capacitados o dotados para el servicio, y esto todo cristiano tiene que entenderlo también. Y en quinto lugar, pastor, y para finalizar, debemos servir porque el bien de la iglesia del Señor o el cuerpo de Cristo así lo requiere de nosotros. Así es, pastor. Me gustaría que esos 5 puntos de repente los pudiéramos anotar para que la iglesia pudiese entender por qué debemos servir a Dios, por qué debemos de servir al Señor. Regularmente no se entiende verdaderamente la magnitud de esto, a pesar de que en la Escritura, como bien lo ha expuesto, está explícito. La iglesia no llega a comprender todas estas cosas de las que usted nos está hablando. Y pastor, ya que nos ha estipulado con el Sagrado Escrito, ya que nos ha mostrado el por qué debemos de servir al Señor, y lo vemos en la Escritura que es una obligación del creyente, somos servidores de Dios, esclavos de Cristo, Él es nuestro amo y Él es el que ordena y nosotros debemos de estar siempre fieles a obedecerle. Pastor, hay una confusión en qué debemos de servir. Pareciese que las personas actualmente que se acercan de alguna u otra forma a alguna iglesia, a alguna denominación, piensan que pueden servir como ellos quieren. Algunos un poco más distraídos aseguran que tienen un mandato de Dios ajeno a la Escritura de cómo debiesen servir. Y de repente ya nos encontramos con una multitud de opiniones y cada quien sirve, no en lo que Dios ordena, sino que en lo que ellos quieren hacer, más que en lo que debemos de hacer. Y esto es un problema, realmente es un problema, porque a última instancia ya no se están sirviendo a Dios ni a la iglesia, sino se sirven ellos mismos. Que más adelante nos va a hablar de eso. Pero, pastor, realmente esto no se entiende y
Y nosotros, o al menos un servidor, consciente de que Dios ya ha estipulado en qué debemos de servir, sus siervos, claro está, no es necesario inventar nuevas maneras de servicio y como no hay una necesidad de inventar nuevas maneras de servicio, claro que la Escritura tiene que dejar o deja en claro en qué podemos servir a Dios. Y pastor, me gustaría hacerle una pregunta doble, que nos pudiese usted confirmar si Dios verdaderamente ya ha estipulado en qué deben de servir sus siervos, o tenemos que inventar y estar reinventando maneras de servicio, y si no es así, ¿en qué vamos a servir o en qué debemos o en qué podemos servir a Dios según la Sagrada Escritura, pastor? Sí, pastor. Bueno, como usted bien lo dice, el Señor nos muestra en su palabra aquellas cosas en las que nosotros debemos de servir, y por eso debemos darle gracias a Dios de que nuestro amo, nuestro Señor, no nos dejó a ciegas a nosotros en cuanto al servicio, sino que sí nos muestra parámetros o principios que nosotros debemos utilizar para llevar a cabo el servicio a Dios. Ahora bien, pastor, yo quisiera tal vez recalcar un poco más o ser más claro en algo. Dios no estipula, por ejemplo, diría yo como que cada metódica o manera particular o específica en la que una exigencia que se nos demanda debe ser llevada a cabo. Pero esto no significa tampoco que nosotros, como bien lo decía usted, desde nuestra subjetividad vayamos a inventarnos actos a los cuales después le vayamos a estar hablando de servicio, ¿verdad? Que estoy haciendo esto para Dios y que Dios me manda esto. No, no. Entonces, por ejemplo, para dejarlo tal vez con un ejemplo, se nos demanda a nosotros como servidores de Cristo que debemos llevar a cabo la obra de evangelismo. Eso es una labor para toda la iglesia. Es decir, nosotros debemos de compartir el mensaje del evangelio a otros. Ese servicio es claro. O sea, anunciar el mensaje del Señor. Pero, por ejemplo, no se estipula o se ordena algún momento o lugar en específico. Entonces, por ejemplo, alguien puede ir y cumplir esta labor subiéndose a un bus y predicando ahí. O puede hacerlo en un parque. O puede hacerlo simplemente hablando uno a uno con las personas, o visitando hogares, o repartiendo tratados, por ejemplo. Entonces, en ese sentido pueden haber metódicas, ¿verdad? En las cuales se va a seguir cumpliendo el deber o el servicio definido que es predicar. Sin embargo, aquellas cosas que nosotros vamos a hacer para cumplir un servicio que Dios haya ordenado, como del evangelismo, no se va a hacer arremetiendo contra la seriedad del mensaje ni los principios generales de la conducta cristiana. Y esto yo creo que es el punto, pastor, porque no podemos innovar. Digamos, no es como muchos creen hoy, dicen, vamos a hacer un mimo, vamos a hacer una obra de teatro y entonces estamos sirviendo a Dios y estamos llevando el mensaje. Por ejemplo, un mimo, ni siquiera hay palabras de por medio. Y las personas han tomado estas ideas pensando que eso es un servicio que Dios ha mandado y lo defienden muchas veces a capa y espada como que si fuera verdaderamente un ministerio que Dios de alguna manera mandó, ¿verdad? Y eso es terrible, es deprimente. O podemos poner ejemplos también que suceden en algunas congregaciones. Piensan que están llamados a servir al Señor mediante algún ministerio que le llaman el ministerio de danza. No sé con qué regularidad pasa eso en México. Aquí en Costa Rica es bastante usual. No, también acá sobre pasó. todo se ve sobre todo en iglesias pentecostales o carismáticas, donde utilizan jovencitas, e incluso aquí yo he llegado a ver hombres, terrible, ¿verdad? Para hacer un baile frente a un público, sí, con canciones contemporáneas que con frecuencia lo que hacen es tomar ritmos musicales del mundo y simplemente despertar emociones. Y yo creo que si usted, pastor, y también los hermanos que nos escuchan y pueden entender con claridad que estas cosas no son servicios que Dios haya mandado, pues uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ministrar a Dios realmente este tipo de cosas? Yo, por ejemplo, no veo absolutamente nada del carácter de Dios reflejado bajo esas innovaciones que estas personas llegan a tener. Y lo que sí veo más bien con toda claridad es que
son lugares en donde las Sagradas Escrituras no se toman con seriedad, porque simplemente están incluyendo al culto público elementos que no son bíblicos para el culto a Dios. Y no debemos olvidar tampoco que el dar culto a Dios forma parte de un servicio al que nosotros estamos obligados y no lo podemos hacer tampoco en nuestros términos. Entonces, todas estas prácticas, ¿verdad? Y pueden anotarse muchísimas más cosas, no son de ninguna manera un verdadero servicio aceptable, y tampoco es obviamente un servicio que sea para la gloria de Dios. Ahora bien, pastor, la otra parte de la pregunta era en qué podemos nosotros servir. Y bueno, hay muchísimas tareas que nosotros podríamos llevar a cabo en nuestro servicio al Señor. Y voy a estarlas citando sin querer ser exhaustivo en estas cosas, pero creo que son parte de lo que nosotros podemos ver como labores que se desprenden de principios escriturales. Por ejemplo, estamos llamados como iglesia y como cristianos también, en particular, discipular a nuevos creyentes. Esto es una cosa que justamente como no se ha entendido el principio del servicio cristiano, muchas personas en las iglesias creen que todo es obra de los pastores. Todo lo tienen que hacer los pastores, pero no se dan cuenta de que aquellos dones en que van a servir en el ministerio de la palabra que Dios ha dado a las iglesias son con el propósito de que cada piedra viva lleve a cabo la labor del ministerio. Por supuesto, sí. Y nosotros podemos tomar, por ejemplo, la epístola de Pablo a Tito, y en el capítulo 2 hay exhortaciones en formas de servicio que tienen que dar los ancianos hablando de personas mayores, hombres mayores, ¿verdad? De edad avanzada, y también las mujeres de edad avanzada, cómo deben de enseñar a otras mujeres temas prácticos, hogareños, ¿verdad? Entonces, esto es parte de nuestra labor como cristianos. Tenemos que servir discipulando a otras personas, ¿verdad? No solamente con nuestro ejemplo, sino también con la instrucción del Evangelio. Ya de por sí esto requiere entonces una labor indispensable de todo creyente, que es crecer en la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre. Por otra parte, también podemos hablar de un servicio de evangelismo enfocado a los niños, y aquí podría comentarse incluso la responsabilidad paternal que cada padre tiene, valga la redundancia, ¿verdad? Es una responsabilidad, pero también cabe dentro del contexto del servicio a Dios. Evangelizar a nuestros hijos, mostrarles la palabra, pero también podemos enfocarlo en una iglesia local, servicios de escuela dominical para niños. Esto tal vez entiendo yo que no se llega a trabajar en todas las iglesias, pero es una forma de servicio que no es contrario de ninguna manera a las escrituras, y más bien se cumple ese servicio que el Señor nos manda de evangelizar. A veces nos olvidamos de que tenemos la responsabilidad también de evangelizar a los niños, no solamente adultos. Tenemos también, por ejemplo, pastor, algo que esto es chocante para muchos, sobre todo cuando vienen maltratados de iglesias falsas donde se han expuesto al evangelio de la prosperidad y todas las falsedades y los engaños de aquellos lobos rapaces en esos lugares. Pero no debemos olvidar que también tenemos un llamado a ser liberales con nuestros recursos. Todo cristiano tiene que ejercer una buena mayordomía, entendiendo que lo que Dios nos da es de Dios, no es nuestro, y que nosotros debemos administrar todo para la gloria de Dios, y esto implica también que nosotros podamos ser de ayuda para el sustento del ministerio de la iglesia local, sustentar, por ejemplo, a los ministros de la palabra, y también apoyar a los que están necesitados. Esto entonces tiene que ver también con el socorro justamente a los necesitados, y hablamos de socorro no solo en lo espiritual, sino también en las cuestiones materiales, ¿verdad? Santiago en su epístola dice: ¿de qué sirve si usted ve a su hermano pasando necesidad y les dice, sí, vaya, caliéntese, sáciense, pero no, o sea, los dejamos así? No, eso no es un verdadero servicio cristiano, ¿verdad? Somos llamados también a la hospitalidad. Eso es algo también que
llevar a cabo un cristiano. Tenemos que ser hospitalarios, pero dice que con este punto, pastor, yo creo que una de las situaciones por las que muchos no abren las puertas de sus hogares es porque tal vez tienen cierto temor a que la gente vea cómo se vive en sus hogares. Y esto es triste, ¿verdad? Pero bueno, el cristiano está llamado a ser hospitalario. Y también hay muchas otras formas, pastor, visitar a los que sufren. Eso es animar, consolar, y también es exhortar, no ese trabajo que, como usted me decía en la otra ocasión, algunos creen que son exhortadores profesionales, ¿verdad? Y andan por allí exhortando a todo el mundo, pero sí es parte de nuestra responsabilidad como cristianos el estimularnos, el exhortarnos los unos a los otros y también otros servicios muy importantes, pastor, en la obra del ministerio de una iglesia local. Hay personas que tienen una gran pasión y tienen las capacidades necesarias para presidir pequeños grupos, por ejemplo, grupos de evangelismo, grupos de oración también, pastor. Hablábamos la otra vez también de la oración, de cómo esto es una deficiencia de nuestra vida cristiana con frecuencia y si nosotros aprendemos del pasado, de ministerios exitosos, nos vamos a dar cuenta que gran parte de la debilidad o el poder de una iglesia es porque tienen miembros que oran. Claro. Y a veces no nos percatamos de que la oración es un servicio. Y podríamos también hablar de otras tareas más prácticas, ¿verdad? Labores de mantenimiento o ayudas a otros, de llevar personas al hospital o transporte incluso a iglesias, a las iglesias, ¿verdad? De personas que tal vez se les dificulta viajar, ya sea en el transporte público o no tienen acceso a un vehículo. Eso es un gran servicio también, en otro tipo de necesidades apremiantes, ¿verdad? Entonces pueden haber diversas formas para el cumplimiento de esos deberes que nosotros tenemos, pero, pastor, yo quisiera agregar algo más que me parece importante mencionar. Adelante, pastor. Y es que con respecto a nuestra labor en el servicio, pastor, ninguna función para la que Dios nos haya puesto, sea cual fuere que sea, puede realizarse adecuadamente sin la ayuda y el poder de Dios. Es porque es Dios, nos dice la Escritura también, y nosotros entendemos que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, y esto lo hace de su buena voluntad. Y por eso sería también insensato que nosotros vayamos a pensar que nuestras virtudes personales son las que nos van a dar a nosotros la capacidad para realizar un servicio adecuado, o caer en el error de muchos otros, pastor, que piensan que solo algunos tipos de servicio son importantes o más agradables a Dios que otros, y eso por lo general se hace con los oficios públicos, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos de los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos. A veces hay personas que creen que si no se sirve en alguna de esas dos cosas, no se está sirviendo de ninguna manera. Yo he sabido de personas que llegan a iglesias reformadas, donde tenemos el entendimiento de la Escritura de que estos servicios oficiales, por ejemplo, son solamente para varones que Dios capacita, ¿verdad? Y la iglesia reconoce. Y hay personas, mujeres, hablando de mujeres, donde dicen, bueno, si en estas iglesias no hay diaconisas, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No hay ningún tipo de servicio. Igualmente pasa con varones que tal vez tienen una pretensión de servir en el ministerio de la palabra o algo, pero quieren hacerlo casi que de manera inmediata y entonces dicen, no, aquí no hay posibilidades de servicio, entonces me voy. O sea, eso no es. Y si nosotros nos enfocamos en que solamente los oficiales de una iglesia son los que sirven, entonces eso va a demostrar que nuestra vida espiritual está sin servicio porque no entendemos lo que es el servicio a Dios. Así es, pastor. Bueno, la lista fue grande y eso es muy benéfico para que dentro de las personas que nos están escuchando vean que no existe alguna oposición personal para decir no hay en qué servir. La iglesia necesita servicio diligente y servicio amoroso y la iglesia siempre va a requerir de personas
que apoyen a la obra en todos los sentidos, como usted lo dijo, desde la persona que nos puede estar apoyando en cuestiones logísticas, hasta aquellos que pueden llevar un grupo de intercesión, un grupo de oración, aquellos que pueden acompañarnos al evangelismo público, e incluso usted nos está hablando de personas que sirven al Señor en la aportación económica para que siga adelante la obra del evangelio. Y todo lo que usted nos está mencionando siempre requiere la negación de nosotros mismos, siempre requiere el estar dispuestos a apoyar diligentemente, y en la mayoría de los casos en cosas que, bueno, el ego del hombre no tiene nada que ver, ¿no? Y pastor, aquí es donde yo quiero desprender la otra pregunta, porque sí existe la confusión y creo que es necesario que se aclare, ¿no? Porque usted nos va dando pautas que nos van iluminando acerca del servicio del Señor, y usted nos va, por la gracia del Señor, instruyendo al respecto, y queremos desechar completamente lo que no beneficia a la iglesia. Y la mayoría de personas puede estar diciendo: yo sirvo al Señor en cosas ajenas a las que tenemos que servir para el bienestar de la iglesia, para la distribución del evangelio. Pastor, ¿cómo sabemos que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos? ¿Cómo sabemos que no estamos sirviendo incluso al hombre, a otras personas, en vez de servir a Dios? Porque en ocasiones nuestra mente, nuestro corazón y nuestros intereses no son los que debiesen de ser a la hora de servir a Dios, y nos podemos estar equivocando y podemos estar sirviéndonos, podemos estar sirviendo al hombre en vez de servir a Dios. Pastor, ¿cómo sabemos que no está sucediendo esto? Sí, pastor, y esta pregunta definitivamente es importante, porque muy fácilmente nosotros podemos pensar que estamos sirviendo a Dios cuando en realidad no esté siendo así, ¿verdad? Y creo que algunas preguntas de reflexión pueden sernos a nosotros clarificadoras o útiles para llegar a una conclusión. Por ejemplo, pastor, uno debiera preguntarse: ¿cuál es mi motivación que me mueva al servicio? ¿Qué busco haciendo lo que hago? O bien podríamos preguntar: ¿qué busco haciendo lo que pretendo hacer? ¿Cuál es mi interés? ¿Es verdaderamente que Dios sea glorificado? Podemos preguntarnos también: ¿doy el máximo esfuerzo por amor y gratitud a Dios, o pienso más bien en lo que podrían decir, pensar o criticar los demás de lo que yo hago o lo que yo pretendo hacer? Entonces, pastor, ¿cuál es el punto aquí? Que si no es el Señor Jesucristo, o sea, si no es Dios el que está en el centro de todo esto, sin duda nosotros lo que estaríamos haciendo es sirviendo a los hombres o sirviéndonos a nosotros mismos. Todos, y creo, pastor, que todos, absolutamente todos, debemos cuidarnos muchísimo en este aspecto, porque la realidad triste es que con facilidad nosotros podemos iniciar sirviendo a Dios fielmente, sirviéndole con un espíritu correcto, pero luego hacer todo para promovernos a nosotros. O bien podemos después hacer todo más preocupados por lo que van a decir los hombres que por lo que Dios requiere también de nosotros. Entonces, por ejemplo, pastor, hay personas que nunca tienen tiempo para algún servicio pequeño o un servicio que no sea tan vistoso. Usted les puede decir: mire, usted puede colaborarme con él. No, mire, es que estoy muy ocupado, ahorita no tengo tiempo, se me complica. Pero si usted le pidiera a esa persona el servir en algo que sea más visible, que capte más la atención de las personas, muchos no tienen reparo en dejar todos los asuntos que antes lo tenían completamente ocupados y entonces decir: sí, claro, yo tengo toda la disposición. ¿Qué diría uno, pastor, de tal actitud? Sí. Bueno, yo creo que la respuesta evidentemente es obvia, ¿verdad? Ahí hay un corazón que no es correcto en el servicio al Señor. Ese es el claro ejemplo de una persona que lo que busca es su propia gloria y así es. No la gloria del Señor. Y tristemente eso pasa, ¿verdad? Hay muchas personas que buscan promover su nombre y no el nombre de Dios, en verdad. Entonces, así es. Tales personas, yo pienso esto, pastor, las personas que están en esa posición realmente no creen que sea necesario menguar ellos para que Cristo crezca. O sea, aquella actitud humilde de Juan el Bautista
ellos realmente no lo tienen en su corazón, sino que más bien pretenden crecer ellos y que Cristo mengue. Ahora, claro está que la mayoría de estas personas, por el engaño que puede haber en su corazón, no es que afirman esto, ¿verdad? Y muchas veces están completamente convencidos de que en verdad están dándole un servicio a Dios, pero realmente no lo están haciendo, ¿verdad? Buscando más bien su propia gloria, buscando aplausos para sí mismo. Entonces, también debemos, pastor, creo yo, entender que esto puede provocar fácilmente la caída de muchas iglesias, porque buscando la aprobación de los hombres y no la de Dios, fácilmente las iglesias terminan constituyéndose sinagogas de Satanás. Dan la bienvenida a novedosas y sofisticadas doctrinas, como ha sucedido antaño con iglesias que en su momento permanecieron firmes, pero dieron apertura a las doctrinas nuevas de la teología liberal, y eso por mencionar el campo doctrinal, ¿verdad? Pero también en el plano práctico puede pasar y sucede. Iglesias que traen sin ningún reparo la cultura mundana para ganar la aprobación del mundo, para que el mundo diga, sí, eso está bonito, eso se hace, sí, eso no nos incomoda a nadie. Y pastor, si una iglesia se detiene a considerar si lo que han de predicar o lo que han de hacer va a ser aceptable a la comunidad o delante de la cultura en la que se encuentran, antes que atenerse a la autoridad de las escrituras, entonces, pastor, eso es un claro síntoma de que tal ministerio de ninguna manera está sirviendo realmente a Dios. Y debemos de considerar eso entonces para nuestras iglesias, pastor. Nuestras iglesias necesitan urgentemente las oraciones de todos nosotros. Debemos estar rogándole a Dios cada día que guarde nuestras iglesias de semejante pecado. Y requiere entonces ese ruego continuo de todos nosotros por nuestros pastores, porque al final de cuentas los pastores están en esa posición principal de responsabilidad de dirigir las iglesias locales, y debemos de rogar para que Dios les conceda entonces a ellos sabiduría, que sea sabiduría verdaderamente de lo alto, y que los mantengan centrados en la escritura, no sirviendo a los hombres, sino más bien a Dios. Y usted seguramente también ha sido testigo en México de cómo iglesias que en su momento se mantuvieron con orden, terminaron cediendo, ¿verdad?, a lo que los hombres dictan. Sí, es pastor. Y quiero, si usted me lo permite, puntualizar algo en un tono muy, muy serio, y no estoy diciendo que no se está hablando seriamente, pero usted dijo algo que las personas no tienen en cuenta en tocante a quién se está sirviendo, y es con respecto a hacerlo hacia un hombre, o no ver lo que la escritura enseña y guiarnos con lo que el hombre dice. Y yo quiero decirle a todos, el que sirve al hombre, pago de hombre va a obtener. El que sirve a Dios, la recompensa de Dios obtendrá. Y no servimos a Dios por alguna recompensa. Pero en la mayoría de los casos, y lo digo como pastor, lo digo como persona, como creyente que ha visto esto una y otra ocasión, las personas salen diciendo, es que me hizo esto, o es que pasó esto, o es que aquello, y siempre se tratan de justificar, pero la realidad es que, querido hermano o hermana, discúlpame, pero tú estabas sirviendo al hombre y no estabas sirviendo a Dios. Por eso tú obtuviste un pago de hombre vil, ruin y pecador como tú y como yo. ¿Cierto o falso, pastor? Así es, pastor. Muy claro lo que usted acaba de decir. Pastor, nuestra actitud con la cual debemos de servir al Señor, porque ya cuando se habla de que es una responsabilidad, que es una obligación del creyente, muchas veces no entendemos esto que usted nos dijo al principio, de que debe ser un servicio voluntario. ¿Y cuál es la actitud verdadera en la conciencia del creyente? Cuando digo en la conciencia del creyente, muchas veces es tan trillado el decir, estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo al Señor, que no vemos la magnitud de lo que significa el que personas tan viles y miserables
hayan sido dotadas con el Santo Espíritu de Dios para ser aptas y capaces para servir a la gloria de nuestro Señor. Y no entendemos que eso es maravilloso, pastor. ¿Cuál debe de ser la actitud con la cual nosotros debemos de servir a nuestro buen Dios? Sí, pastor, como usted bien lo dice, eso es maravilloso. Y solo el hecho de llamarnos servidores debería de humillarnos y al mismo tiempo llenarnos, ensanchar nuestro corazón, ¿verdad? De amor, de gratitud hacia Dios, de asombro. Yo creo que a veces somos culpables de perder el asombro de que el creador de los cielos y de la tierra, que no necesita absolutamente de nada ni de nadie, en su decreto, en su voluntad, en su sabiduría y en su bondad, ha determinado que nosotros, criaturas pecaminosas, podamos servir para los propósitos que Él tiene en mente. Pero bien, pastor, para responder a esta pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud para servir? Yo creo que hay 3 palabras que son claves. Y estas palabras serían diligencia, fervor y amor. Estas cosas siempre van a ir juntas. Diligencia, fervor y amor. Diligencia, fervor y amor. Si es que nosotros deseamos dar un servicio aceptable al Señor, entonces estas cosas tienen que ir en nosotros. Si quisiera volver a un versículo que cita al inicio, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vea, pastor, lo que se nos señala aquí respecto a nuestro servicio. Debe ser diligente, porque Pablo dice en lo que requiere diligencia, no perezoso. Entonces, esta es una actitud que tiene que marcarse en nosotros. Esto tiene que ver con solicitud. Y esta palabra diligencia significa apresuramiento. Entonces, lo que se nos señala aquí es que nuestro servicio tiene que ser apresurado. Es decir, que tenemos que estar nosotros inclinados al servicio, con disposición al servicio. Eso es necesario para un servicio agradable verdaderamente a Dios. Pero también se nos apunta aquí el fervor, porque Pablo nos señala fervientes en espíritu. Y esa palabra que utiliza allí el apóstol Pablo significa ardientes. Y eso da la idea, pastor, de una olla hirviendo, como burbujea y todo eso, ¿verdad? Entonces ese es el ardor que nosotros debemos tener. Así debe ser nuestro servicio. Debemos nosotros, pastor, arder en el servicio para la gloria de Dios en Cristo. Debemos hacer todo esto con seriedad, debemos hacerlo con compromiso, porque el Dios a quien nosotros servimos así lo requiere. Pero, pastor, y aquí viene la tercera palabra o actitud, si quiere llamarse así. Pero es que nada de esto no podemos nosotros llevar a cabo un servicio diligente y fervoroso si se realiza sin amor. O sea, el amor, yo diría, pastor, el amor es el fuego con que es quemada nuestra ofrenda delante de Dios. Es por amor que nosotros podemos dejar la pereza de lado para servirle a Dios con fervor, y es también por amor que nosotros podemos mantener ese fervor y esa diligencia al servir a su pueblo, porque servir al pueblo del Señor, ¿qué implica? Que nos neguemos a nosotros mismos. Y eso es lo que cuesta muchas veces. Pero cuando hay amor verdadero en nosotros, vamos a estar después dispuestos a tener una actitud de abnegación, es decir, de ceder a nosotros mismos. Y cuánta ayuda, pastor, del Espíritu de Dios nosotros necesitamos para esto. Así es, pastor. Pastor, el tiempo se nos fue muy rápido. Quiero pasar a la última pregunta, pastor, no sin antes recopilar y hacer un llamado de atención a las personas que nos están escuchando y a las personas que nos pueden escuchar. Lo maravilloso que es servir al Señor, lo honorable y lo privilegiado que somos al que el Señor en su infinita misericordia haya volteado a ver personas tan viles y despreciables como nosotros para servir al ser todopoderoso, santo, inmutable, glorioso que es nuestro buen Dios, el cual ya dejó
ya dejó estipulado cómo debemos de servirle. Solamente en un orden hay que hacerlo, hay que dirigirnos de esa forma. Y siempre con la mente en este sentido de que al que tenemos que servir es a Dios, no al hombre. Y eso siempre va a direccionar nuestra vida para adelante. Y perdón que lo diga de esta forma, espero no suene un tanto motivacional, no es quizás la intención desorientar el sentido que se ha venido desarrollando, pero una persona que sirve a Dios siempre va a estar en constante servicio, siempre, no va a haber, en este sentido, no va a existir un hombre que interrumpa ese camino de servicio, ya que nunca fue el hombre al que sirvió. Cuando uno sirve al hombre, el hombre puede interrumpir ese camino de servicio. Sin embargo, si uno sirve diligentemente, ordenadamente a Dios, bueno, la Escritura nos muestra que el Señor siempre es bondadoso y nunca olvida el servicio que hacemos a los santos. Y es ahí donde quiero concluir, pastor, porque las personas, ya hemos hablado en torno a todo esto, cuál es la forma adecuada en servir, en qué podemos servir, cuál es la actitud en la que nosotros debemos desempeñar este servicio y qué cosas no tienen absolutamente nada que ver con servir a Dios, pastor. Y cuando hablamos de servicio en todos los ámbitos, regularmente no se entiende, ya cuando hemos dicho que es una negación, como bien lo mencionó usted hace un momento, es una negación a nosotros, es una negación a nuestro beneficio. Pastor, no se entiende que hay beneficios espirituales y beneficios a la iglesia local de nuestro servicio diligente. Y tampoco se entiende que hay consecuencias de nuestra negligencia a servir. Es decir, cuando nosotros servimos, hay beneficios espirituales y las personas no lo saben. Y me gustaría que les dijese cuáles son esos beneficios. También hay beneficios a la iglesia local de nuestro servicio diligente y me gustaría que le dijese a la audiencia de Radio Gracia cuáles son esos beneficios a la iglesia local. Pero también existen consecuencias a causa de nuestra negligencia, consecuencias espirituales y consecuencias para nuestra iglesia local al ser negligentes en nuestro servicio en todas las áreas, como lo mencionó, el evangelismo, el discipulado, incluso cuando existe una negligencia tocante a la mayordomía de la iglesia, al sustento del pastor, existen consecuencias, pero también si acudimos ferviente y diligentemente al servicio, existen beneficios. Pastor, ¿cuáles son? Sí, pastor. Bueno, si pensamos primeramente en términos individuales, podemos pensar que un servicio sincero sirve como una consagración continua a Dios de nuestra parte. Claro. Porque nosotros entonces nos estaríamos despojando de nosotros mismos para Él. Y la consecuencia lógica que resulta de una vida así es que nosotros vamos a ir creciendo en santidad y en piedad. ¿Por qué? Porque al servir a Dios, nosotros nos vamos apartando del mundo. Más bien, no solo nos apartamos, vamos a ir avanzando con más fuerza contra la corriente del mundo por la causa de Cristo. Y eso simplemente lo que va a hacer es elevar nuestra devoción hacia Dios, ¿verdad? Hacia Él. Entonces, el servirle nos recuerda también, pastor, y esto es un beneficio grande para nuestra vida, que nosotros no nos... Y nosotros, al tener esta verdad presente, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, vamos a ser fortalecidos cuando viene la hora de la prueba también, porque sabiendo que nuestro Señor nos cuida, porque claro, somos su pertenencia, y sabemos entonces que Él nos protege con un especial cuidado, y eso evidentemente va a traer a nuestra vida consuelo, ¿verdad? Y firmeza, va a traer valor también. Entonces también, pastor, el servicio ensancha nuestro corazón y hace que el amor por nuestros hermanos también crezca. Eso es un aspecto sumamente importante. No podemos vivir vidas individualistas. Cuando entendemos que la vida cristiana implica una vida en comunidad, entonces eso es un beneficio que debemos entender que hace también nuestro servicio a Dios y a los santos. Y todas estas cosas, pastor, las va a anhelar un verdadero hijo de Dios.
y ese va a ser el estímulo también para todo verdadero hijo de Dios, que sabe que el Señor ha demandado estas cosas y que va a obtener estos beneficios también. Y esto es maravilloso, porque aunque no merecemos ningún beneficio, ninguna recompensa, pues lo tenemos a partir de un servicio que agrada a Dios. Y si nosotros pensamos en términos de iglesia local, pues también van a haber grandes beneficios, ¿verdad? Como lo vimos nosotros en Efesios 4:16, un servicio diligente de nuestra parte o de cada uno de los miembros de una iglesia va a fortalecer a la congregación. Cada miembro va a verse edificado por el trabajo individual de cada uno. La iglesia va a crecer en amor fraternal. Cada miembro va a estar en armonía, cumpliendo su respectiva función. Y esto, pastor, yo creo que no lo entendemos tampoco muchas veces, pero la bendición que es para una iglesia tener armonía, pastor. Hay tantas exhortaciones en la Escritura, los Gálatas que se estaban mordiéndose los unos a los otros, y eso era un decaimiento de esa iglesia. Había debilidad en el testimonio de esa iglesia a causa de eso, y debemos ver cuán beneficioso es para el ministerio de una iglesia donde haya armonía, y en medio de esto que hablamos del servicio, donde cada miembro en particular tiene una función respectiva que Dios le ha dado, eso nos enseña a nosotros a no murmurar los unos contra los otros. Que a veces pasa esto, es triste, entre cristianos se muerden, murmuran, se quejan, porque tal vez alguien quiere el servicio que otra persona tiene, ¿verdad? Y esto es terrible, ¿verdad? Pero cuando nosotros cumplimos con amor, con gratitud para con el Señor, sea cual sea el servicio que Él nos haya permitido realizar, la iglesia va a crecer entonces en armonía, y esto, pastor, va a embellecer la iglesia local. Claro. Va a permitir que la iglesia local tenga un testimonio que impacte verdaderamente a la comunidad en su trabajo, que impacte al mundo. La iglesia donde todos los miembros cumplen su función de manera fiel va a ser una iglesia sólida. Y no solo eso, pastor, en un tiempo donde la cara del cristianismo en muchos lugares es lo que se ve en canales como en Enlace, una iglesia que verdaderamente tenga una sana doctrina y que maneje una vida de servicio va a dar al mundo una verdadera cara de lo que es el cristianismo. Y las personas entonces más bien van a extrañarse de lo que escucharon antes por televisión de aquellas personas que no conocen nada del cristianismo. Entonces todo esto va a ser el beneficio de una vida de servicio, y más allá también de todo lo que usted mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, con el cumplimiento de todas esas responsabilidades, por ejemplo, en la mayordomía, la iglesia por naturaleza. Esto es algo que últimamente en nuestra congregación hemos tenido la oportunidad de enseñar, que la iglesia por naturaleza es una iglesia misionera, y el que todos los miembros lleven a cabo una buena mayordomía va a implicar que la iglesia pueda tener recursos también para poder cumplir con esa función. Y en contraparte, pastor, pasando ya a las consecuencias negativas, tanto en el plano individual como en lo relacionado a la iglesia en general, pues vamos a sufrir obstáculos, ¿verdad? Por no llevar a cabo un servicio fiel. Por ejemplo, como individuos, si antes decíamos que el servicio nos va a ayudar a crecer en santidad, entonces una vida ociosa no nos va a ayudar a crecer en santidad ni devoción. Más bien vamos nosotros a ser fácilmente tentados, claro, y atraídos por el mundo. ¿Por qué? Porque donde hay ocio, ahí crece la mala hierba, pastor. Sí. Donde hay ocio somos presa fácil de Satanás. Y nosotros entonces vamos a perder la instrumentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. El testimonio nuestro se va a debilitar, y también, pastor, vamos a hacer tropezar a muchos pensando que cualquier persona que llega a la iglesia y vea una iglesia ociosa, le estamos diciendo a estas personas, miren, esto es el cristianismo. Así es. El cristianismo es simplemente reunirse los domingos para escuchar la predicación. Así el cristianismo no importa cómo usted viva, no importa lo que usted haga, usted puede seguir filtreando con el mundo, coqueteando con el mundo, puede tener 6 días a la semana para hacer lo que usted quiera, pero el cristianismo es esto, ir a la iglesia y simplemente cumplir con ese acto, y entonces esto es toda la vida cristiana, y nosotros somos culpables muchas veces por una vida
de ocio, de no llevar un servicio como Dios lo requiere, de dar al mundo esa imagen falsa del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pasando ya a las consecuencias como iglesia en general. Si eso es lo que los miembros de una iglesia le muestran a aquellas personas que comienzan a visitar la iglesia, que comienzan a llegar, evidentemente la iglesia local se va a llenar de miembros ociosos, miembros que espero que no lo digo de ninguna manera con mala intención, de miembros inservibles o inútiles, o sea, personas que no están cumpliendo lo que verdaderamente Dios demanda de ellos. Y eso es un obstáculo, pastor, grave para el desempeño de la iglesia y la responsabilidad que tiene de avanzar el reino. Y obviamente entonces va a haber decaimiento, la iglesia va a ser vulnerable, la iglesia va a ser fría a las necesidades propias de la iglesia y también a las necesidades de las personas perdidas en la comunidad donde esté. Va a perder el deseo también de realizar la misión de Dios y fácilmente entonces la iglesia que no está siendo fiel en su servicio se va a ver simplemente como un lugar de refrescamiento, pastor, un lugar en donde los creyentes simplemente van a servirse. Es decir, esto va a ser una iglesia centrada en sí misma. Y es que debemos también comprender esto, pastor y queridos hermanos que han estado escuchando este programa. La iglesia local va a ser tan fuerte como lo sean sus miembros. Esto es algo que tenemos que ser claros. La iglesia local será tan fuerte como sus miembros. Y la solidez de cada iglesia local será dada por la solidez de cada piedra viva que conforma ese edificio. Y si hay una vida espiritual perezosa, esto sin duda va a traer entonces la disciplina y amonestación del Señor para cada miembro en particular, pero también para la iglesia local. Entonces, pastor, si todo esto sucede más bien porque muchos, como le decía antes, creen que toda la fortaleza, que todo el ejercicio del ministerio de una iglesia local depende únicamente de los pastores o de los maestros de la iglesia, o bien porque en la práctica así se manifiesta. Tal vez se sepa teóricamente que no es así, pero no, los miembros no se percatan de que verdaderamente tienen una labor que cumplir. Así es, Pastor Josué. Me gustó mucho eso que afirmó. La iglesia local es tan fuerte como sus miembros. Y lo que deseamos es que existan iglesias locales fuertes, que existan iglesias locales dedicadas al servicio, que existan iglesias locales realizando la obra que el Señor nos ha demandado que realicemos en esta tierra. Queridos hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es necesario que atendamos al llamado del Señor a su servicio. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, no para venirnos a sentar y no hacer nada. Es una responsabilidad, es un privilegio, es el amor de Dios manifestado en nuestras vidas, el servicio diligente a nuestro glorioso Señor. Pastor Josué, unas palabras con las que desee concluir este programa. Ya vamos al programa 3 de nuestra serie Una Colonia Celestial en la Tierra, y es el programa 8 de esta nuestra segunda temporada. Pastor, unas palabras para despedirnos de la audiencia. Sí, pastor. Bueno, primeramente darle gracias a los hermanos que se han quedado escuchando todo el desarrollo de este programa, y a manera pastoral quisiera animarles a que se entreguen sin reservas al servicio al Señor, entendiendo esto, que el Señor dotó a cada miembro de tal manera que ningún miembro esté recargado tampoco en el servicio, que haya un equilibrio, que haya armonía, y yo quisiera que la audiencia considerara también que nosotros o somos culpables de la fortaleza de la iglesia local donde el Señor nos ha puesto por ser indisciplinados, perezosos, ociosos en nuestro servicio al Señor, o bien podemos ser de gran impulso para nuestra iglesia local, entregándonos sin reserva a nuestro Señor.
Entendamos esto, queridos hermanos, con Dios nosotros no estamos como haciendo tratos. Si tú me das esto, si pones estas condiciones y me das estas circunstancias, entonces yo te voy a servir. No, el Señor demanda nuestro servicio y no importa las circunstancias de nuestra vida, debemos buscar diligentemente, por amor y con fervor, la forma en que hemos de dar el servicio más oportuno a nuestro Dios. Y también quisiera decir algo más, pastor, porque la realidad es también que hay muchos creyentes que tienen dudas respecto a aquellos dones o capacidades que el Señor les ha concedido. Y esto implica que entonces tengan una gran cercanía también con sus pastores, que puedan aconsejarles, que puedan guiarles y sobre todo que no estén ociosos. No importa si usted no sabe qué función de manera primordial es la que tiene que realizar según las capacidades que el Señor le haya dado, porque al final de cuentas tenemos que servir en todo lo que esté a nuestra mano. Entonces, darles gracias nuevamente, queridos hermanos, y se estaría muy agradecido con el Señor si de alguna manera lo que hemos desarrollado en estos programas vaya a ser de edificación y bendición para sus vidas. También es mi deseo, pastor, que lo que se desarrolló hoy edifique a la iglesia. Es el fin de estos programas y pastor, siempre como personas que estamos a cargo de una pequeña iglesia local por la gracia de Dios, es nuestro deseo que la iglesia, los miembros entiendan el gran privilegio que tenemos al servir al Señor y yo podría hacer uso de este medio para hacer una hermosa exhortación y decirle a cada una de las personas que llegue a escuchar este audio: sirvan en su iglesia local, sirvan al Señor en lo que el pastor crea que es prudente o que ha observado los dones que el Señor les ha dado. Sirvan diligentemente al Señor, sirvan. Necesitamos, la mies es mucha, ya lo dije y lo volveré a repetir. Necesitamos obreros, necesita la iglesia un servicio diligente y amoroso. Queremos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado en cada rincón de este mundo, pero desgraciadamente, y creo que por la gracia de Dios a beneficio de nuestra humillación, nosotros no podemos solos, sino necesitamos que esta colonia celestial en la tierra se avive en el poder de Dios, predique el evangelio, haga discípulos, sirva internamente, diligentemente y claro, para la gloria y honra de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pastor, muchas gracias por haber dispuesto un tiempo para estar con nosotros aquí en su programa Radio Gracia. Verdaderamente salimos muy beneficiados y la iglesia ha sido edificada, pastor. Muchas gracias a usted, más bien, pastor. Lástima que no pudimos completar todas las preguntas, pero bueno, el Señor es soberano también en el tiempo. Muy gozoso más bien por la oportunidad, pastor, como siempre. No, pastor, gracias a usted. Queridos hermanos, les agradezco mucho que sigan conectándose en Radio Gracia. Esperamos que este pequeño esfuerzo pueda llegar a ser útil en algún momento. A todos los que nos sintonizaron una vez más en esta su emisora web, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saludó cordialmente el pastor Adrián Horta. Bendiciones totales. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en
nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.